luchar. Apoyemos a nuestras niñas y a nuestros niños. Decirles, yo te creo, es su derecho. Yo te creo. Así es el derecho de nuestros niños y nuestras niñas, creerles. Nosotros tenemos que creerles como adultos, como padres, como miembros, como tutores, miembros de una sociedad que tiene que cambiar, que tiene que... de cualquier forma no puede seguir aprobando el abuso sexual o cualquier tipo de abuso para nuestra niñez. Hoy nos acompaña Lorna Nolori, quien es coordinadora del Movimiento contra el Abuso Sexual en Nicaragua. Ellos han venido con su campaña, yo te creo que ha llegado a todos lados de nuestro país. Y qué importante que es, porque a veces uno no estás pensando en el abuso sexual, tal vez en tu entorno no pasa, o vos crees que no pasa, no querés hablar. Sabemos, ¿verdad?, que miles de familias han sido afectadas por un caso de abuso sexual. Los índices de abuso sexual en adolescentes cada vez son más altos. La cantidad de niñas que quedan embarazadas producto de un abuso sexual son cada vez mayores. Me decías, Lorna, fuera de cámara, bienvenida, ¿verdad? Me decías fuera de cámara de que hay un número oculto, incluso ahí no estamos claros, pero sabemos que hay una gran problemática. Bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad?, para abordar este tema que efectivamente trata de llevar la mayor comunicación, la mayor información a la población. Efectivamente hay un subregistro sobre abuso sexual, hay un subregistro igualmente sobre el embarazo que presentan niñas y adolescentes, porque aquí lo que hay sobre todo es una condición en la que se invisibiliza la ocurrencia de este problema. En las casas maternas de este país están llegando cada vez más niñas, cada vez más adolescentes que mujeres jóvenes o adultas con un embarazo. Y lo más escalofriante de esto es que muchas veces llegan niñas de 14 años con un segundo embarazo. En el año 2010, en el norte del país, en Ocotal, se estaba reflejando una cifra de que era alarmante, que hasta el 70% de los ingresos en casa materna eran niñas de entre 10 y 16 años. Eso realmente nos debe llamar a una reflexión, porque aquí el problema no es el de la chavala que anda buscando un hombre o algo por el estilo, sino que estamos hablando de profundizar en el problema y dónde está la raíz, y la raíz se llama abuso sexual. Ahora, vamos a hablar, hay diferentes tipos de abusos sexuales, ¿no? Hay diferentes tipos de abusadores. Tenemos el caso donde es el padre, el padrastro, el abuelo, el tío, una persona mayor que abusa de una niña, de un adolescente, ¿verdad? Tenemos ese caso. Tenemos el caso de la niña que sufre una manipulación emocional que viene acompañada de una presión social, una presión de parte del muchacho joven, de la prueba de amor. La prueba del amor, así es. ¿Cómo manejar? Porque, bueno, ambos no dejan de ser un abuso. Y no se puede decir que uno es peor que el otro, porque igual tal vez en uno es algo más forzado que puede llegar a la violencia. Bueno, incluso con los novios también, los chavalos pueden perder el control de esa situación, sobre todo cuando hay una relación que una niña tiene 14, 16 años y el novio tiene 21, 22, que ya está él tal vez más preparado para empezar a vivir otra experiencia, y la niña de 16 por supuesto que no. Así es. Y ocurre una manipulación, porque tal vez la niña no puede decir no. Efectivamente, y ese es uno de los puntos en los que se invisibiliza el problema, ¿verdad? Porque se asume y se culpabiliza a la chavala. La chavala es la loca, la vaga. Exactamente. Los padres de la niña son irresponsables porque no estaban presentes, y no es todo ahí, el culpable aquí es el abusador. El responsable sigue siendo el abusador, y entonces se asume muchas veces de que es el noviecito nada más. Entonces de esa manera también se trata de justificar que es una chavalada, cuando en realidad este chavalo lo que ha hecho es una manipulación que ha iniciado con seducción, que ha continuado con presión, que ha seguido con chantaje y que ha llegado a la amenaza. Y entonces mañana vos estás a las 5 de la tarde en el segundo piso de Metrocentro, y llega preparada, porque si no estás lista mejor no llegues porque esto se acaba. Obviamente que la chavala va a llegar porque asume que ella está amando a ese chavalo. Muchas mujeres jóvenes y adultas que han vivido la experiencia. Una mujer puede ser manipuladora, una niña. Exactamente, que han vivido la experiencia del amor en su adolescencia, a mí me han expresado, yo no quería, yo no estaba dispuesta, pero no tenía otra alternativa. Es decir, ya había una condición de amenaza. Ahora, Lorna, hablando sobre el caso en el que encima de todo haya un embarazo,
después de todo ese sufrimiento emocional que sufre una víctima de abuso sexual, debe ser algo espantoso que el abusador sea tu padre, alguien de tu familia, no me imagino, ¿verdad? Lo doloroso que debe ser solo una persona que ha vivido el abuso, e incluso, ¿no? Ellos hacen hasta un bloqueo, que no aceptan lo que pasó. Uno, no sé, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, no me he visto nunca en una situación y espero que nunca que me toque pasar algo así, pero sí sé de que cuando ocurre un embarazo es todavía aún hasta peor. ¿Qué hacemos cuando queda embarazada una niña de 12 años, 13 años? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo reaccionamos nosotros como sociedad? Que ahí lo estamos dejando pasar, no hacemos nada, no estamos haciendo nada. El gran problema que tenemos es que estamos inmóviles, no estamos reaccionando ante este problema y estamos culpabilizando a las niñas por el embarazo. Estamos culpabilizando incluso a las niñas porque no lo dijeron antes. Y en todo caso aquí no estamos previniendo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es prevenir que haya el abuso sexual, prevenir que ocurra, el hecho de que las chavalas tengan la información requerida para poder saber qué hacer y a quién acudir cuando están viviendo esta situación. El hecho de que una madre tenga la confianza para su hija de creerle en cuando le está hablando de algo que le está ocurriendo, o el hecho de que como madres y padres de familia podamos tener la precaución de ver los cambios que hay en nuestras hijas cuando están viviendo esa condición de abuso. Eso es importante, porque y igual... ¿qué tanto tenemos que estar los padres pendientes de esos cambios, de esas manifestaciones, de algo que está ocurriendo en la vida de nuestros hijos? Porque muchas veces el trabajo, llegamos a la casa y ya los niños están dormidos, no nos dimos cuenta de nada, se fueron al colegio, ya no hablamos con ellos, no sabemos qué pasa, no los escuchamos, no les preguntamos cómo están. Pero aquí está de por medio el otro problema, y el otro problema es que cuando llega la adolescencia se forma una barrera más grande, porque existe el mito de la crisis de la adolescencia. Que se aleja del padre, que el padre es el enemigo. Y en todo caso, quien realmente vive la crisis de adolescencia es el padre y la madre. Son los temores que tiene la madre. La madre vive el temor de que su hija va a salir, va a estar fuera y trata de reprimirla más. El padre tiene el temor de que a su hija, y entonces no hay permisos, no hay nada. Y eso, en vez de, y aprenden a no escucharle, porque yo no quiero que mi hija me venga a decir que tiene un novio. Entonces mejor, desde anticipo, ya le digo, aquí no me vengas con un domingo 7, aquí no me vengas, traigas chavalos, porque vos tenés que estudiar nada más. Entonces le estoy poniendo una barrera a mi hija. ¿Cuánta comunicación voy a tener con ella? Y eso es solamente a base de mi temor de madre. Entonces no estoy abriendo nada, para nada, una puerta que le permita a esta chavala venir a decirme que le está ocurriendo algo, que tiene una situación que no sabe cómo resolverla. Esa situación va a ser que el chaval o la chavala al último que va a ir a buscar es a sus padres, ya cuando ya metieron las patas donde no deberían y ya está todo perdido, ya no se puede hacer nada, no se puede salvar la situación, guiar a los hijos, ya llegan cuando están con un embarazo. Claro, pero aquí tenemos otras alternativas, ¿verdad? El embarazo producto de abuso sexual en Nicaragua está llevando a adolescentes al suicidio. Hay intentos suicidas, hay suicidios que están ahí, que desgraciadamente en el Ministerio de Salud se están registrando nada más como suicidio, sin ver realmente la raíz del problema. La raíz del problema, exacto. Entonces, igualmente está de por medio aquí el otro problema, y es el riesgo de ese embarazo, ¿verdad?, que trae consecuencias muchas veces duras para esta niña, porque busca la alternativa del aborto inseguro. El hecho de que en este país esté totalmente penalizado el aborto, ¿verdad?, no le da ninguna puerta, y esta niña va a buscar muchas veces la alternativa del aborto inseguro. Entonces eso también no está registrado debidamente por el Ministerio de Salud. ¿Y cómo hacemos para cambiar eso? Efectivamente esa es nuestra alternativa, ¿verdad? Porque sabemos que está una institución que realmente no puede controlar todo lo que está pasando, no hay un registro exacto. Así es. Sabemos, estamos como con un pañuelo en los ojos, pero sabemos lo que ocurre. Así es. Entonces nosotros lo que estamos buscando primero que nada es llamar a los sectores, a los diferentes sectores. El hecho de que nosotros contemos como Movimiento contra el Abuso Sexual con una alternativa como el Canal 2, que lleva comunicación a la población,
eso ya está haciendo No, algo. para mí realmente es importante porque ahorita nos está viendo muchísima gente que probablemente en su casa alguien está sufriendo un abuso sexual y con tenerlo usted hoy hablando de este tema, alguien va a hablar, alguien va a hacer una denuncia. ¿Qué hacer cuando en tu familia sabes que ocurrió un abuso sexual y no vas a hacer una denuncia, no vas a hablar, sabes lo que pasó, estás tratando de controlarlo de alguna manera, estás callando a la víctima, ven y vos tomas una posición de hacer como que nada ocurrió y es un abuso sexual, nadie está preparado para eso, nadie sabe lo que la víctima puede realmente estar sufriendo y las consecuencias aún son peores cuando la víctima es una niña de 13 años que queda embarazada. El embarazo en ese momento, pero en es ese una momento secuela es del peor. abuso. Claro que sí, el embarazo se convierte en una secuela del abuso sexual y la maternidad es una maternidad forzada porque esa niña no está preparada. Vos sos una mamá. Yo soy una mamá. Sí. Yo viví mi maternidad de la manera más feliz y aún la disfruto. Vos vivís una maternidad y vos la has hecho público. Esa maternidad tan bonita y tan agradable que hemos vivido. Pero ¿cómo es posible que una niña de 13 años quede embarazada producto del abuso sexual de su propio padre? Eso no es feliz, eso es parte de una secuela traumática. Y la maternidad también viene a ser forzada. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una maternidad forzada? ¿Cómo eso afecta a nuestra sociedad? Bueno, la verdad es que esto lo podemos ver desde diferentes ámbitos, ¿verdad? El hecho de que cada vez tenemos más madres que no están preparadas para hacerlo, el hecho mismo de que estos niños y niñas quedan en qué condición, porque yo he tenido situaciones de mamás que llegan a la consulta y me dicen, yo a él no lo quiero, y estamos hablando de una mujer de 26 años con un niño de 13, o sea que lo parió a los 13 años. Y ella cuando me relata su historia de abuso sexual me dice, yo no lo quiero, y me está llevando al niño para que el niño cambie. Yo no voy a juzgar nunca a una niña de 13 años que yo no lo quiero. Así es. Te violaron. Así es. O sea, es difícil. Pero para además yo te puedo... ¿Cómo juzgamos a la que violaron? Pero además yo te puedo decir que he tenido muchas niñas y adolescentes en la consulta embarazadas producto de abuso sexual y ninguna me ha dicho que lo quiere, nunca. Es más, lo que me piden es que les quite eso. Me lo dicen desde el primer momento, quítamelo, no lo quiero. O sea, es como pedir en ese momento la ayuda fundamental, es que no quiero esto, no lo quiero. ¿Verdad? Yo quisiera saber si hay alguien en el público, alguien que quisiera hacer una llamada y comentar este tema que tenemos nosotros ahora aquí en Primera Hora. La campaña Yo Te Creo es una campaña que está hecha para los padres, para los tutores, para que nosotros, como esos líderes de la sociedad, escuchemos a nuestros niños y a nuestras niñas. Nos acompaña Lorna Lorori, ¿verdad?, quien es coordinadora del Movimiento contra el Abuso Sexual. Creo que es un espacio importante, ¿verdad?, abrir siempre para esta problemática que vivimos como nicaragüenses, como seres humanos. No debe de seguir existiendo abuso sexual, aquí tenemos una llamada. Buenos días, está llamando a Primera Hora. Buenos días. Hola, estamos hablando, ¿verdad?, del abuso sexual con la campaña Yo Te Creo. Quisiéramos saber si tenés alguna opinión al respecto del tema que estamos abordando y si le pudieras bajar un poco al volumen de tu televisor. Sí, lo que pasa es que yo fui abusada por mi primo. ¿Podría bajarle un poquito al volumen de tu televisor, por favor? Claro que sí. Y bueno, eso te quiero decir, no fui violada, fui simplemente acosada sexualmente. Él me llevó a un lugar y en el vehículo y él trató de abusar de mí, hizo que le tocara sus partes y después pues la gente trató de ayudarme, tengo testigos, pero yo nunca lo denunciaste? Sí, porque me da miedo que mi familia tome represalias. Está todo en secreto. ¿Has hablado con tu familia? Mi familia, mi prima por lo menos no quiere creer y trata de decirme que yo más bien tengo... Se cayó la llamada. Ahí, Lorna, vimos, ¿verdad? Es un caso que ocurre en todos lados. Y lo último que le dio la oportunidad de decir es, no me cree. No me cree. ¿Verdad? Efectivamente, ese es el llamado que queremos hacer desde el Movimiento contra el Abuso Sexual, la prioridad que tiene el de poder creer en los niños, niñas y adolescentes cuando dicen que están viviendo abuso sexual. Ahora, si no te creen en tu casa, ¿dónde voy? Ese es el punto, ¿verdad? Porque yo quiero que alguien me crea, alguien me escuche. Si no me creen en mi casa, y aquí tenemos otra llamada. Buenos días,
está llamando a primera hora, estamos en el segmento Yo Te Creo, hablando sobre el abuso sexual en adolescentes. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Tiene alguna opinión al respecto del tema del abuso sexual en adolescentes? Sí, en la escuela yo veo que se da mucho eso. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Porque a veces hay algunos maestros bien responsables que le dan seguimiento a eso, pero hay algunos de que se hacen los sordos, se hacen los que no ven. Ahí lo vemos también. Claro que sí, yo he estado con grupos de maestros y maestras en este país, en diferentes lugares, hablando sobre este tema, sobre abuso sexual y sobre embarazo. Y es lamentable en ese sentido también la actitud que hay, yo no podría decir de los maestros y las maestras solamente, diría también la actitud que tiene el gobierno de este país en relación al tema. Porque lo que a mí me han expresado muchas maestras y maestros es que están realmente impactados de la ocurrencia de las situaciones que encuentran en sus aulas en abuso sexual, de los embarazos que hay en niñas y adolescentes en sus aulas, pero que ellas no pueden hablar de este tema tal cual como lo hablamos nosotras con ellas. No hay nadie que las está respaldando. Porque entonces me dicen, la delegada me va a venir a mí a regañar, a llamar la atención porque estoy hablando de este tema. Tenemos otra llamada, Lorna. Sí, buenos días, está llamando a primera hora, estamos hablando sobre el abuso sexual en adolescentes. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo voy a dar mi aporte y tengo un testimonio real. Bueno, yo soy producto de una violación. Es decir, vivo por la gracia de Dios porque mi madre no abortó. Es cierto pues que tengo mi experiencia propia de cómo mi mamá pues tenía diferencias entre mis hermanos y yo. Sin embargo, pues ella siempre me quiso, me apoyó, porque yo creo que me hubiera abortado, me hubiera regalado cualquier otra cosa, pero no lo hizo. Y yo pues solo envío un mensaje a toda Nicaragua, que el aborto no es la solución, porque incluso yo pues fui abusada, niña, es decir, la historia se repitió en mí. Y yo me siento muy contenta de ser una buena madre, la mejor. Y lo único pues que le pedía a mi Dios, tengo 5 hijos, que no me diera hijas mujeres. Tengo 5 hijos varones maravillosos, que gracias a Dios lo he sabido educar y hasta donde he llegado, pues mi madre me ha apoyado en todo. Ella, una madre soltera también. Y creo que yo te creo, es muy importante, pero no hay que perder de vista que Dios es un dador de vida y no podemos arrebatarle la vida a nadie, porque imagínense si hubiera sido así mi madre conmigo. Muchas gracias y buenos días. Espero que les sirva de mucho a todo Nicaragua esta experiencia propia que viví. Muchísimas gracias por tu honestidad, tu sinceridad y querer, obviamente, ¿verdad?, con la situación de ella, venir y hablar. Es otro punto de vista, es un punto de vista válido e importante. Bendito a Dios que ella tiene a Dios en su vida y que realmente se ha pegado de la verdad de Dios y a su voluntad, y saber, ¿verdad?, de que aunque te ocurran esas cosas para las que no estamos preparados, Dios está ahí. Pues si alguien que tiene fe y que gracias a Dios que ella puede contar con Dios y que sabe el poder de Él y el amor de Dios, que eso es lo que le da la fuerza para seguir adelante. Otros lamentablemente no tienen que creer o pierden cualquier esperanza porque nadie está preparado. Todos somos diferentes para vivir nuestro dolor de como querramos vivir, y yo no puedo criticarte a vos. Cada quien desarrolla diferentes alternativas de sobrevivencia. Ella las ha desarrollado. Y muy bien, y está ahí, una persona madura. Claro, entonces... Lorna, para finalizar, hablamos, ¿verdad?, sobre el abuso sexual en adolescentes, en el caso de que las niñas queden embarazadas. ¿Qué hacer cuando no te quede tu familia? ¿Dónde ir? ¿Cómo yo realmente hacer valer mi voz? ¿Cómo yo realmente ser respetada y que me crean lo que yo estoy viviendo? Bueno, pienso que lo primero que hay que hacer en esto es el llamado a los padres y a las madres, ¿verdad?, para que crean en sus hijas cuando les dicen y que cuando surge el embarazo en la familia con una niña o un adolescente, lo primero es buscar la raíz de ese embarazo y no culpabilizar a esa chavala por ello. Pero igualmente a las chavalas
Efectivamente también creo que es una invitación a que busquen las alternativas en las organizaciones que integran el movimiento contra el abuso sexual. Efectivamente podemos darles el apoyo necesario en estas circunstancias, no solamente para denunciar al abusador, sino también para poderle dar elementos que le permitan llevar adelante un proceso en la condición en la que se encuentran. Entonces creo que es importante, muy importante, que las adolescentes, que las chavalas en estas circunstancias busquen apoyo, que no se queden solas y que no traten simplemente de encerrarse, sino que busquen las alternativas. Así es, porque la vida sigue y uno tiene que buscar la manera de cambiar esa situación tan negativa que ha marcado la vida de muchos seres humanos, de muchos niños y niñas. Yo creo que si hay chavalas que nos están viendo ahorita, que van al colegio por la tarde, pregúntenle a sus profesores, exíjanle, hablen entre ustedes, que los profesores le hablen sobre el abuso, sobre qué hacer en una situación que sientas que algo no está bien con tu novio, algo no está bien con el abuelo en la casa. Hablen, muchachas, no tengan miedo, ustedes reúnanse entre ustedes y en vez de estar hablando de la novela, la película, hablen de este tema, no tengan miedo, confíen en ustedes y hablen siempre con un tutor y una persona que les va a dar la información exacta, la información necesaria para hacer un cambio, para que no ocurra ningún abuso sexual. Si ustedes sienten que algo va a pasar, no tengan miedo, la verdad hay que hablar. La campaña Yo Te Creo es una muestra de los cambios que queremos para Nicaragua y para ustedes, que son el futuro y el presente de nuestro país. Espero, verdad, que hayan disfrutado de este segmento. Gracias a la campaña para el abuso, contra el abuso sexual en Nicaragua. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más. Todas las niñas, todos los niños quieren una... Vos podés escuchar. Apoyemos a nuestras niñas y a nuestros niños. Decirles, yo te creo, es su derecho. Yo